Estamos de vuelta en Ahora es Cuando. Conversamos esta mañana aquí en Infinita con la ministra secretaria general de Gobierno, la ministra vocera Camila Vallejo. Ministra, ¿cómo le va? Bienvenida, buen viernes. Bien, ¿y tú, Juan Manuel, cómo estás? Muy bien, pues aquí descontando las horas para que llegue el fin de semana y poder descansar. Así, tal cual. Yo creo que estamos, sí, me imagino. Estamos todos igual. Oiga, ministra, hay que partir preguntándole por los cuestionamientos que surgieron desde la oposición apuntando al gobierno diciendo que quieren dejar el Estado amarrado a propósito de esta norma en el reajuste del sector público que podría eventualmente interpretarse como una restricción a los despidos. ¿Qué responde el gobierno frente a ese cuestionamiento que ha surgido desde sectores de la oposición? No, a ver, primero aquí nada más lejos de un amarre. Esto tiene que ver con garantías laborales para funcionarios públicos, que además no tiene que ver ni siquiera con la discusión sobre asesores o personas de confianza que van a obviamente todos presentar su renuncia con el cambio de gabinete. Esto tiene que ver con las garantías para los trabajadores del sector público en general, ¿no? Y particularmente en este diálogo y búsqueda de acuerdo con los funcionarios públicos, en este trámite que se da todos los años, en la negociación del sector público para ver su reajuste. Uno de los temas tuvo que ver con reforzar ciertos derechos laborales para evitar la discrecionalidad abusiva y que genera obviamente los despidos arbitrarios, ¿no? Y justamente para también alinear cada vez más las normas al trabajo decente, pero esto en ningún caso es un amarre, o sea, solo evitar discrecionalidad absoluta para terminar con esta lógica de los despidos arbitrarios. Entonces no es que los funcionarios públicos no se puedan despedir, sino que se dan ciertas condiciones y garantías para evitar, insisto, despidos arbitrarios. O sea, entiendo que lo que se plantea es que una no renovación, por decirlo así, o algo por el estilo, tiene que hacerse mediante un acto administrativo que esté fundado con argumentos jurídicos específicos y no que no se invoque genéricamente las necesidades del servicio, por decirlo así, ¿no? Claro, o sea, la desvinculación básicamente es que solo podrá efectuarse con un acto administrativo que esté fundado, o sea, con hechos y fundamentos de derecho, punto. O sea, lo que hace es como recordar que aquí no se puede llegar y desvincular así como así, sino que tú tienes que fundar esa desvinculación, en base a la normativa vigente, bajo al Estado de Derecho y que fija reglas para este tipo de cosas, ¿no? Entonces es como un recordatorio que te tienes que ajustar, obviamente, a un acto administrativo fundado para el momento de generar la desvinculación. Entonces no es un amarre, simplemente es evitar arbitrariedades que debiliten, obviamente, los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras. Para entenderlo bien, ministra, le voy a hacer un símil. Digamos, en el mundo privado, si a una persona la despiden, generalmente se grime las famosas necesidades de la empresa y se le paga la indemnización por años de servicio más las vacaciones pendientes. Si no se grime el argumento de necesidades de la empresa y no se le echó por causal, digamos que había alguna causal que meritara el despido, se le paga un porcentaje adicional respecto de eso que acabo de mencionar. En este caso, si es que efectivamente no se entregara un acto administrativo fundado o argumentos jurídicos específicos, ¿a esa persona no se le puede despedir o se le tiene que pagar una indemnización? No, esto igual siempre al final lo puede evaluar la Contraloría General de la República, pero si tú, por ejemplo, dices que hay una necesidad del servicio, que sería en el caso del sector público versus las necesidades de la empresa en el sector privado, claro, está bien, o sea, hay una necesidad del servicio, pero pon un respaldo fáctico y específico, o sea, ¿cuál sería la necesidad del servicio? Para que no quede solo en un título y así tú fundamentas la razón de la desvinculación. Entonces, y en caso de que no exista necesidad de servicio, hay periodo de notificación, 30 días de anticipación, etcétera. O sea, que no te quede la sensación de que esto simplemente es un acto arbitrario. Ok, los servicios pueden tener necesidad de reducción de personal o por cambio de funciones. Hay funciones que probablemente quizá ya no son necesarias y por lo tanto tú puedes tener una necesidad del servicio de despedir a ciertos funcionarios y funcionarias, pero respáldalo, ¿no? Justifícalo. Hay un respaldo fáctico específico que dé más certeza o garantía de cuál sería esa necesidad. Entonces, teniendo esa justificación debidamente fundada, se puede proceder a ese acto y el resto son las normas que establece el estatuto administrativo para estos procesos de vinculación. Claro, por eso le preguntaba que en el caso de una empresa... Las apelaciones, las revisiones de la Contraloría, etcétera. Ya, por eso le preguntaba que en el caso de una empresa cuando echa a alguien y no esgrime necesidades de la empresa, tiene que pagar una indemnización adicional. En este caso, de un funcionario público, ¿significa que no se le puede despedir?
No, o sea, sí se le puede despedir, vuelvo al punto. Pero Solo claro, que tiene que estar bien fundamentado. pero si no, Ahora, si tú no se entras entrega en ese una fundamento, como en o una ¿qué pasa si no se entrega correctamente ese fundamento? bueno, es que ahí está la Contraloría General de la República, por ejemplo, o otras instancias de apelación de los funcionarios públicos donde a veces se justifica, o sea, más bien se comprueba que hay una desvinculación arbitraria y vienen ciertas reparaciones o reincorporaciones al servicio. Uh-huh. Pero eso en general no se innova, eso es lo que pasa actualmente. Aquí solamente hay un recordatorio de que tú tienes que fundamentar la razón de la desvinculación. O sea, no simplemente poner el título, sino que respaldarlo y especificar un poco más de cuál sería esa necesidad del servicio. Ministra, la llevo a otro tema. Ayer conversando con nosotros aquí en la radio, la ministra... Y recordar, perdón, sí. bueno, además recordar que estos son personas a contrata, no tiene que ver, por ejemplo, con los honorarios. Ya, sí, ¿Ya? claro. Conversando con nosotros, Antonio Orellana, la ministra de la Mujer y de Género, se le preguntó a propósito del eventual retorno de la figura de la primera dama. Ella dijo que en un Estado moderno no puede la función pública depender de un cargo de parentesco. ¿El gobierno tiene una mirada crítica en el caso de que retorne la figura de la primera dama como institución dentro de la moneda? O sea, claro, nosotros, como ustedes bien saben, una mirada crítica de esa figura, por eso se generaron cambios que fueron transparentes, públicos y fundamentados respecto a la dirección sociocultural, que terminó más que haciendo desaparecer las funciones de las cuales estaba a cargo la dirección, distribuyéndolas a los distintos ministerios, que eran las autoridades correspondientes a cada tarea, ¿no? De fundaciones, organizaciones que dependían de esta instancia. Entonces, claro, el principio que movilizó esto es que la relación de parentesco no haga justificable en sí asumir un cargo de autoridad y de uso de recursos públicos, sino que estuviera básicamente ligado a las carteras correspondientes, no una relación de parentesco. Ahora, nosotros sabemos que con los cambios de gobierno, cada gobierno tiene su sello, su impronta, ¿no? Y más allá de la mirada crítica que se pueda tener, nosotros somos respetuosos de las decisiones que pueda tomar en esta materia la próxima administración. Podremos compartirla o no, pero entendemos que ahí son facultades y atribuciones que va a tener en competencia el próximo mandato. Y en caso de que efectivamente, como todo indica, vaya a ocurrir el retorno de esa figura, ¿cuánto trabajo desde el punto de vista administrativo tendría que hacer el siguiente gobierno para poder reestructurar lo que en este caso, en esta administración, se reasignó a otros ministerios? Le daría política ficción, porque en verdad no sé si es que ellos van a querer reponer todas las facultades que tenía la dirección sociocultural de la primera dama. Entonces, yo quizás me estoy adelantando a eso, no sería muy respetuosa en ese ámbito, pero sí, cuando se distribuyeron las funciones de la dirección sociocultural a otros ministerios, hubo todo un cambio administrativo. Efectivamente, no fue llegar y como decidirlo y se hace, sino que hubo un procedimiento administrativo, mucho diálogo además con las organizaciones, asociaciones, gente que trabajaba en las distintas reparticiones a cargo de la dirección sociocultural para que esto se produjera. O sea, hubo mucho diálogo para poder concretar esos traspasos, ¿no? Porque habían, insisto, gente que trabajaba y sigue trabajando obviamente en esos ámbitos, ahora dependiendo, no sé, del Ministerio de Educación, por ejemplo, y en otras áreas. Entonces, si alguien quisiera retornar esas funciones a una dirección sociocultural, obviamente yo me imagino que tendría que hacerlo también no solo con un acto administrativo, sino que con un proceso de diálogo, por tanto. Hemos escuchado tanto desde el socialismo democrático, también desde el Frente Amplio, figuras bien en específico, como el caso de Giorgio Jackson, tener una mirada autocrítica respecto de los resultados del día domingo. Primero quiero saber cómo reaccionó el gobierno frente a esa misma autocrítica que hizo una figura que es tan cercana al presidente Gabriel Boric respecto de también las responsabilidades propias frente al fracaso electoral de segunda vuelta. Bueno, un insumo importante para el debate del progresismo en Chile, pero yo lo separaría en dos. Una cosa es el análisis sobre el resultado de la elección y otra cosa es una mirada que puede ser autocrítica general del gobierno, que no necesariamente pueda tener relación con un resultado electoral en particular. Yo recojo lo que ha escrito y reflexionado el exministro Giorgio Jackson más desde el punto de vista de un análisis más amplio, no solo coyuntural.
recogió los procesos constituyentes, recogió el momento de la pandemia, recogió varios momentos de la gestión del gobierno y también parte del resultado electoral. Entonces yo lo veo como un insumo para el progresismo tiene una gran tarea, es una reflexión profunda, no apresurada, del momento político que está viendo Chile y el mundo, con el ascenso de las ultraderechas y justamente para pensar el nuevo ciclo político progresista. O sea, no solamente va a ser para ver qué oposición responsable y obviamente democrática va a ser a partir del 12 de marzo, sino que también cómo retomar y fortalecer el proyecto progresista, pensando que además hoy día en Chile no solamente se ha expresado este fenómeno mundial del ascenso de la ultraderecha, sino que tenemos un padrón electoral distinto, donde el voto obligado es determinante. Y cómo entonces acercarse, comprender y tener una relación política y no solamente electoral con ese mundo del votante obligado va a ser el gran desafío de los próximos años. Ahora, con la gestión de gobierno, nosotros, yo creo que el listado de los problemas que hemos tenido como gobierno lo ha dicho el propio presidente en varias oportunidades. Insisto, más allá de este contexto electoral que se trata de atribuir esos problemas o esos errores al resultado, que no lo compartimos, es una evaluación que ha sido permanente por parte del presidente de la República, junto también con los logros y avances para Chile que hemos logrado ir consolidando. Y en eso yo quiero ser muy clara, aunque en el caso del relato de la oposición primó mucho esta lógica del gobierno de emergencia, de que el país está en crisis en todo ámbito. La verdad es que nuestro gobierno se dedicó principalmente a estabilizar el país, a recuperar la senda del crecimiento. Las cifras están obviamente a favor de ese relato, ¿no? O sea, hasta Chile ha retomado la senda de las inversiones, con cifras récord, inversiones de capital extranjero, con proyectos de inversión aprobados incluso por el sistema de evaluación ambiental con anotaciones récord, exportaciones, la inflación en sus mejores cifras después de que nosotros recibimos un país con inflación de 14 puntos, la recuperación de la capacidad de ingresos reales de los trabajadores y trabajadoras, no sin grandes conflictos sociales, justamente porque también este gobierno se ha esforzado mucho en retomar la capacidad de diálogo, o sea, a pesar de las diferencias, pasar los procesos constituyentes sin grandes problemas. Cada vez que tuvimos conflictos con gremios, organizaciones, nos pusimos a dialogar, grandes reformas aprobadas con diálogo en el Congreso, es decir, es un país que ha ido logrando normalizar no solamente su situación económica, sino que su estabilidad social y política, y en materia de seguridad, claro, obviamente es el principal problema de preocupación, pero hemos sido el gobierno izquierda, centro izquierda, que más ha invertido en policías, en tecnología, en recursos, en legislación, justamente para terminar, entregarle a la próxima administración no solamente buenas finanzas y buenos números en materia de crecimiento económico, sino que también mayores capacidades del Estado para enfrentar el crimen organizado. Ya, mira usted el vaso medio lleno, y lo que también hizo Giorgio Jackson en una muy extensa publicación que nos compartió, de hecho a mí me la envió también cuando la publicó, pero también mira efectivamente los hitos específicos que a su juicio pudieron haber generado esta desconexión también en algún momento del gobierno con la ciudadanía en algunas cosas, ¿no? Y que probablemente hayan pavimentado también el triunfo de la oposición, y él identificaba algunos momentos críticos como la fallida visita a Temucuicui de la entonces ministra del Interior Isquia Siche, los indultos presidenciales y su propia gestión, no la suya, ministra, sino la de Giorgio Jackson en su momento cuando fue ministro secretario general de la presidencia. ¿El gobierno comparte también esa mirada respecto de esa crítica que tiene Giorgio Jackson? A ver, mira, yo soy muy respetuosa del trabajo y valoro mucho lo que fue el trabajo de Giorgio como exministro, y actualmente entiendo que él desde afuera pueda tener su pausa reflexiva sobre lo que ha sido todo el proceso, no solamente de gobierno, sino que de todo este ciclo político que se cierra. Pero respecto a la evaluación de gobierno, insisto, yo creo que hay varias cosas que se pudieron haber hecho mejor y que nosotros y el propio presidente lo señaló, tanto del proceso constituyente, por ejemplo, la visita a Temucuicui, del proceso de indulto, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, tenemos varias cosas que fueron
dificultades, problemas y también errores de parte de nuestra administración. Si eso es lo que influye en el resultado, yo creo que sería subestimar el problema que tenemos del fenómeno político que se está viendo, sobre todo con el cambio de padrón electoral. Ya, ahora, y por eso yo digo que hay que hacer una reflexión mucho más amplia desde el mundo progresista, que no se puede restringir a un par de cosas de gestión. Yo no creo que se pueda reducir a eso. Pero sí, yo creo que el debate, para terminar, Juan Manuel, hay como dos grandes cosas que se tratan de instalar, o tres. Uno, que este fue un gobierno... Uy, justo algo perdimos ahí la comunicación con la ministra Camila Vallejo. Algo se cortó, veamos si la podemos recuperar. Problema de señal. Justo iba a enumerar, digamos, respecto de cosas que según ella se intentan instalar. No nos decía quién las intenta instalar, pero vamos a pedirle volver a conversar con ella. Así le aprovechamos a preguntar también, entre otras cosas, un par de temas que no están pendientes, como la operación Apocalipsis, a propósito de la detención de varios gendarmes involucrados en episodios de corrupción al interior de las cárceles, saber si efectivamente el gobierno tiene el control de las cárceles, entre otros puntos. Estamos intentando recuperar la comunicación con la ministra Camila Vallejo. Mientras tanto, les recordamos hoy día que en Santiago vamos a tener una temperatura máxima de 28 grados. Hay 16 grados ya de temperatura a esta hora aquí en la capital, para un fin de semana que además va a tener temperaturas bastante agradables, porque se van a mover en torno a los 26, 27 grados en Santiago. Vamos a tener un poco de nubosidad, pero nubosidad escasa. Y se publicó una de las primeras encuestas post segunda vuelta, que es la encuesta Black and White, donde un 58% está de acuerdo con que la Argentina de Milei haya sido el primer destino que escogiera el presidente electo José Antonio Kast. Eso según la encuesta Black and White, donde le preguntan a las personas, y también le preguntan, pensando en las tradiciones republicanas que se viven durante las elecciones, ¿cuánto valora cada uno de los siguientes hitos? Donde puede, por ejemplo, valorarlo bien o mal. La reunión en la moneda de los equipos la valoró mucho la ciudadanía, lo valoró más de un 60%. El llamado telefónico del presidente Boric también quedó muy bien valorado, con un 52%, y la visita del candidato derrotado al ganador fue valorado con un 49%. Ya, tenemos recuperación ahí. Justo iba a decir temas que se intentan instalar y se cortó, ministra. Esto suena como que hecho a propósito. No, de parte de usted, no. No, pues obvio que no. Ya, entonces, ¿cuáles eran esos temas? Sí. Dos cosas. Uno, bueno, en verdad tres, diría yo. Uno, esto como de que fuimos un gobierno con una agenda un poco valórica, o esta mal llamada agenda woke. Yo creo que son está lo más alejado de la realidad de la gestión y tarea programática del gobierno. O sea, nuestra agenda fue principalmente de universalista, de ampliar derechos sociales, como el copago cero para universalizar más el acceso a la salud, la reforma de pensiones, el salario mínimo. Entonces, ese análisis yo lo encuentro que es de los más, a ver cómo decirlo sin descalificar, pero con mayor deshonestidad intelectual que he escuchado hasta el momento, ¿no? Lo segundo, como un gobierno que renunció a su programa o a su proyecto, también, o sea, francamente no solamente desconoce que fuimos minoría parlamentaria, pero que a pesar de ser minoría logramos sacar, por ejemplo, una reforma en pensiones que, aunque no eliminó la AFP, sí creó un seguro social que vino a reforzar la idea de un Estado que dé garantías de derechos, ¿no? La protección social o el seguro social que se establece con la reforma de pensiones es un cambio en cómo entendemos el Estado respecto a las pensiones. Un Estado que ya no simplemente delega en el privado una capitalización individual, sino que establece un pilar de seguridad social a cargo del Estado. También, por ejemplo, la distribución de la riqueza, que si bien no logramos aprobar la reforma tributaria, con el royalty minero estamos distribuyendo riqueza, con la ley de fraccionamiento pesquero estamos distribuyendo riqueza, con el proyecto de sistema de cuidado ahora que está a punto de aprobarse, estamos creando el cuarto pilar de la seguridad social en nuestro país, y eso es una agenda transformadora, que entiende el rol del Estado no solamente como un ente que observa el mercado y deja que actúe, sino que orienta, regula y también protege y cuida a los chilenos y chilenas y distribuye riqueza. Y le queda un tercero. Último, el tercero, que es un poco más desde la derecha, que esto que es lo que trató fuertemente y logró, también diría yo, instalar la oposición en campaña, que estamos en una crisis desatada en todo ámbito y que por lo tanto aquí hay que actuar de emergencia en todo ámbito, casi una emergencia permanente. Y sin embargo, como te decía Juan Manuel, nosotros recibimos el país con inflación al 14% y estamos ya acercándolo al 3%. Las inversiones han aumentado, las exportaciones se han anotado cifras récord. Las inversiones mineras, después de la aprobación del royalty minero, también aumentaron, y eso se viene trabajando, o sea,
Eso se viene proyectando desde antes de las elecciones, porque justamente se preparan con tiempo de anticipación las inversiones mineras por parte de los interesados. La escolaridad, tuvimos también una crisis muy importante de deserción escolar producto de la pandemia y hemos recuperado la escolaridad en nuestro sistema educativo, no solamente las mejoras de los CIMSS en las escuelas dependientes de los servicios locales de educación. Las listas de espera en la salud pública, o sea, estaban totalmente infladas, producto obviamente de la pandemia, pero así recibimos Chile. Y hoy día logramos sacar a 2 millones de personas de las listas de espera. Y así, entonces, en seguridad, la violencia rural en la macrozona sur estaba desatada cuando llegamos al gobierno, la disminuimos en casi un 80%. Las fronteras también abandonadas, logramos disminuir un 48% los ingresos irregulares en la frontera y vamos a seguir disminuyéndolo gracias al reforzamiento de nuestra frontera. El crimen organizado, hoy día tenemos a más de 300 personas relacionadas al crimen organizado presas en las cárceles de nuestro país. Hicimos el operativo más importante de la historia para extrabar una red de corrupción en gendarmería en las cárceles. Eso es trabajo y gestión. Ahora, y yo creo que esas cosas, bueno, más allá de la ponderación y de la evaluación que se hará finalmente con el cierre del gobierno y después del gobierno de toda nuestra gestión, es importante para nosotros señalarlo y recordarlo, porque más allá de la retórica, hay datos y hechos que respaldan que en nuestro gobierno no solamente, insisto, hemos recuperado la capacidad de diálogo, hemos normalizado, hemos apostado a una agenda transformadora, no todo lo que quisiéramos, pero que sí avanzó, y que nuestro sello no ha tenido que ver nada con una agenda meramente valórica, sino que de beneficios concretos sociales para la familia desde un punto de vista universalista y no simplemente subsidiario. Ministra, a propósito del segundo punto que usted planteaba, esto de que el gobierno había renunciado a su programa de gobierno, esa es una crítica que surgió desde un correligionario suyo en el partido, Daniel Jaue, que dijo que este fue un gobierno que prometió transformación y que terminó siendo el gobierno del doble desistimiento, traicionando su propio programa. Y él fue muy crítico en estos días en su programa Sin Maquillaje. Dice que el gobierno de Boric es el mayor responsable. Y cita un montón de cosas. ¿Cómo se toma el gobierno también una crítica que proviene, digamos, de su propio sector? Bueno, una opinión personal de él que yo no comparto absolutamente. Creo que está profundamente equivocado. Creo que no tiene una mirada, además, totalmente objetiva de lo que ha sido la gestión de gobierno. Vuelvo al punto. Nosotros avanzamos en una de las transformaciones más importantes que otros gobiernos no lograron. Incluso el último gobierno de Michelle Bachelet, un gobierno progresista, que fue la reforma previsional. Si no logramos terminar con la AFP, no fue porque el gobierno no empujó esa agenda, sino fue porque no tuvimos todos los votos en el Parlamento para lograrlo. Sin embargo, la transformación principal, que es estructural, fue crear el pilar de la seguridad social y de la protección social en la reforma previsional. Y eso es una transformación política importante, que habla de un rol del Estado distinto. La distribución o redistribución de la riqueza, como te decía anteriormente, el Sistema Nacional de Cuidados también lo señalaba anteriormente, la concepción del Estado en materia de seguridad. Nosotros, imagínate que todos los temas de orden público los realizamos y desarrollamos sin, primero, dispararle al ojo a ningún ciudadano, sin violar derechos humanos, ¿no? Logramos disminuir niveles de violencia y delincuencia, ingreso irregular, con reforzamiento policial, con gestión, con articulación del Estado, porque entendemos que el Estado tiene que proteger, ¿no? Y no usar la fuerza policial para otros propósitos que no sea perseguir el delito, el crimen organizado. Y eso es una concepción, obviamente, progresista de cómo abordar el fenómeno tanto de orden público como también el de la seguridad. Copago cero, ¿no? También es una agenda transformadora importante. Mencionaba lo del royalty minero porque también no solo distribuye la riqueza, sino que fortalece la gestión, el trabajo de las regiones. Y así, entonces, está bien, yo creo que todos tienen derecho a hacer opiniones críticas, están en el marco de la libertad de expresión, obviamente, fuera incluso de los debates partidarios, pero así como se hacen públicas, yo públicamente puedo decir que creo que está al menos esa mirada de supuesta renuncia muy, muy alejada de la realidad de la gestión y de la comprensión de lo que significa la correlación de fuerza en el Parlamento para sacar una agenda transformadora que en este caso como gobierno fue desfavorable, ¿no? Y aún así logramos harta efectividad legislativa. Somos un gobierno que logró solo en seguridad sacar más de 70 proyectos de ley, estamos siendo minoría. Ministra, dice que está súper apurada, que tiene que dejar, tiene otro compromiso. Solo en 30 segundos, a propósito de la operación Apocalipsis y esta discusión sobre si el gobierno tiene o no el control real de las cárceles. Más que el gobierno, el Estado, porque es el Estado, no el gobierno, ¿no? Claro.
¿tiene el control de las cárceles o efectivamente se corre un riesgo de perder el control de las cárceles frente a una realidad como la que nos reflejó esa operación Apocalipsis esta semana? O sea, el haber logrado tener un periodo de más de un año de investigación para dar con este mecanismo de corrupción y de comisión de delito dentro de Gendarmería da cuenta de que el Estado es capaz de tener efectivamente el control, ¿no? O sea, todo esto es además una advertencia, ¿no? Es una advertencia a tanto a las personas que están privadas de libertad como a aquel gendarme que pretendan seguir usando el rol que tiene, que es resguardo obviamente de la seguridad de las cárceles para cometer delitos, vulnerar la fe pública, es que básicamente se va a pillar con toda la fuerza del Estado en su contra. Y eso es gracias a que tuvimos un equipo ad hoc, una fuerza de tarea con la Fiscalía Nacional, con la misma Gendarmería, ¿cierto? Con Carabineros de Chile, con la PDI, para ir investigando todos estos años esa red y desbaratarla, ¿no? Y eso lo hemos trabajado de manera silenciosa, efectivamente, porque no es algo que uno pueda decir públicamente, justamente para no levantar alertas anticipadamente y con eso frustrar los trabajos de investigación, pero algo que se ha ido haciendo justamente porque el Estado tiene la capacidad de hacerlo. Y eso es muy importante porque no todos los países tienen esa capacidad. Hoy día con el operativo logramos entrar a las celdas. En otros países no se logra ni siquiera eso porque se producen redadas. Y eso habla, obviamente, no de que no se puedan cometer estos delitos, sino que cuando se cometen, los encontramos y somos capaces de desarticularlos, ¿no? Y yo creo que eso, valga la redundancia, también es gracias a que, valga la redundancia digo, porque lo dijo el presidente, lo ha dicho nuestros ministros, gracias también a que tuvimos la voluntad y la necesaria comprensión del problema del actual fiscal nacional, ¿no? Porque que hayamos logrado entrar, obviamente, con una investigación profunda en nuestras cárceles, fue gracias que también se dispuso obviamente todo el Ministerio Público, pero particularmente bajo el liderazgo del actual fiscal nacional para esta tarea. Muy bien, pues ministra, como siempre, un gusto poder conversar con usted. Muchas gracias, ministra. Muchas gracias, Juan Manuel. Que tengan buen día, buen viernes y buen fin de semana. Y aproveche el fin de semana, ministra, que siempre se hace corto. Bueno. Muchas gracias, ministra.